Ahora sí, todo lo que no viste en el primer capítulo de The Last of Us. Corre apertura. Muy buenas, nación YouTube, ¿cómo andan? Soy Lucas Baini, esto es Cámara en Mano y vamos a repasar todo el episodio de The Last of Us, la adaptación del popular videojuego que HBO produjo y estrenó ayer su primer episodio, lleno de easter eggs, lleno de referencias, detallitos y simbolismos muy interesantes. Como siempre hacemos en este canal, el análisis más completo posible, pero no vamos a hacer spoilers del videojuego para que todas las personas que no conocen la historia disfruten de igual manera. Sí va a haber comparaciones hasta donde haya contado el capítulo. Lo mismo va a suceder cada semana, así que suscríbete si te gusta este formato de video porque vamos a estar subiéndolo todos los lunes. Ya con todo eso dicho, mil disculpas por la intro súper larga y ahora sí, empezamos. El capítulo arranca con un prólogo original para la serie que nos instala en 1968 en medio de un show de entrevistas donde dos científicos están hablando de las posibles vías por donde una pandemia podría desatarse. La estética y sobre todo la perspectiva de una voz autorizada previendo una tragedia y al comienzo nadie dándole crédito nos hace acordar a la serie Chernobyl, el show que Craig Mazin creó para HBO antes de encargarse de esta adaptación, en este caso junto al director creativo del videojuego Neil Druckmann. Por cierto, me reí un poquito cuando me di cuenta que el entrevistador está interpretado por Josh Brenner, con quien Mazin trabajó en la segunda temporada de Mythic Quest. Este agregado al juego suma muchísima sustancia, ya que la explicación no es del todo concreta en el material original y acá se aprovecha primero para asentar todavía más esta historia en la realidad, ya que el hongo que provoca esta pandemia es un hongo real llamado Cordyceps, que se maneja exactamente como explica el científico. Por lo general a este hongo se lo ve atacando hormigas y otros insectos. Invade un cuerpo, toma control sobre su mente, obligándolo a hacer cosas como escalar hasta lo más alto de los árboles y contamina al organismo para desarrollarse de adentro hacia afuera y después largar sus esporas. La razón de por qué esto no ataca a los humanos es porque los hongos necesitan una temperatura menor de 34 grados para sobrevivir y el organismo humano no baja de los 37. Acá es donde se hace el comentario sobre el cambio climático. ¿Qué pasaría si el planeta se volviera un poco más caliente y los hongos tuvieran que evolucionar para sobrevivir? El cambio climático en 2023 es algo muy real y cuando llega esta parte de la explicación, la cámara empieza a darle más atención a las miradas tanto del científico como del conductor y la audiencia, porque ahora la preocupación es real, tanto para el público ficticio como para nosotros. Pasamos a la apertura de la serie que está inspirada en la del juego con el virus extendiéndose, pero aporta otros simbolismos como el hongo expandiéndose de manera tal que forma una ciudad, simbolizando que esta infección tomó a la civilización, o por otro lado las ramas emulando el tendido eléctrico de ciudades vistas desde arriba hasta terminar con dos líneas de esta expansión representando a Joel y Ellie. Por supuesto todo está acompañado por el tema principal del juego compuesto por el maestro Gustavo Santaolalla, por el cual se cansó de ganar premios. Así saltamos a 2003 y nos encontramos con Sarah. En el juego estos hechos pasan en 2013 y después saltamos 20 años hacia 2033. En la serie vemos que el mundo post-apocalíptico nos sitúa en 2023, o sea, este año. Sarah se despierta en su habitación con el reloj al lado, siendo el tiempo un tema que atraviesa al episodio y a los personajes. A lo largo de este prólogo se hace foco en los segundos pasando en varios relojes, conformando una suerte de cuenta regresiva hasta el inicio del desastre, que tiene su punto cúlmine en el momento de la muerte de Sarah, cuando el reloj de Joel se detiene. En ese momento es en donde la vida de Joel queda en pausa a partir de perder a su hija. Y acá ya vemos la atención al detalle que el diseño de producción, vestuario y un montón de otros departamentos tuvieron a la hora de adaptar esta historia. La remera de Sarah es la misma que usa en la apertura del juego y se trata de una remera del tour de la banda ficticia Halligan Drops. Es conocido el easter egg de que dentro de las fechas de este tour se incluyen las ciudades por las que Joel y Ellie pasarán en su viaje y acá se respetó hasta ese detalle. El cuarto de Ellie es una versión más 2000era que su contraparte en el juego de 2013 con el póster de Destiny's Child que irónicamente hace foco en su hit Survivor. En el juego se hacen muchas referencias a lo mucho que le gustaba a Sarah el fútbol y acá se incluyó la pelota y la foto del equipo de su secundaria, aunque lamentablemente le cambiaron el color a la camiseta y nos perdimos la oportunidad de tener una referencia al campeón del mundo. Por cierto, también en una de las paredes están las fotos que el mismísimo Pedro Pascal sacó en el set junto a su hija de la ficción, Nico Parker, quien a su vez es la hija de Thandie Newton. El detalle más hermoso es el símbolo de la mariposa que se repite en la almohada de Sarah y en el adorno de la ventana donde Ellie y Joel comparten su primera conversación a solas, relacionando directamente a
estos dos personajes y el efecto que Ellie puede tener en la vida pausada de Joel. Y que sea este símbolo una mariposa no es casual, ya que suele simbolizar un renacer y comienzo de un nuevo rumbo de vida. Otros elementos que relacionan a Sarah y Ellie son la mochila y el cuchillo, solo que mientras Sarah usa el primero como algo cotidiano y al segundo se lo queda mirando con curiosidad y algo de miedo, Ellie usa la mochila para su supervivencia y tiene el cuchillo como arma de preferencia. Para hacer énfasis en el gusto musical de Sarah, durante todo este inicio suena una canción de Avril Lavigne y mantenemos el punto de vista desde la chica mientras conocemos a Joel y su hermano Tommy. Los vestuarios de ambos están calcados del prólogo del juego y acá ya se instala esa relación que los hermanos mantienen, con Joel diciendo que Tommy es dependiente de él. Esto se explora en el momento que Joel tiene que salir en medio de la noche a sacar a Tommy de la cárcel y tiene su eco más adelante en el capítulo cuando se establezca que la motivación de Joel en 2023 es salir a buscar a Tommy una vez más, que en este caso está desaparecido. En las noticias se habla sobre una situación delicada en Yakarta y es el primer aviso sobre el desastre que se viene. En el juego nunca se establece específicamente cuál fue el punto cero de esta pandemia, pero la forma en que se representa esta escena nos hace tener cierto escalofrío y flashback de la pandemia que nosotros mismos atravesamos hace muy poco. Y este elemento me parece súper importante de rescatar porque si bien jugué en su momento a los dos juegos, esta historia ahora personalmente, e imagino que a cada uno de nosotros, nos pega de una manera completamente diferente. En la sala de la casa podemos ver otra vez elementos que representan a Sarah y Joel, como la pelota y la guitarra acústica de él, quien como dato extra aporto que en los juegos se establece que en su juventud quiso ser cantante. La charla de Joel y Tommy sobre el trabajo es un paralelo a la que escuchamos en el juego ni bien arranca, y después pasamos a otra diferencia y agregado que tiene la serie para establecer de una mejor manera la relación que los Miller tienen con sus vecinos, en este caso la pareja veterana y la señora en silla de ruedas. Esta conversación y el tiempo que Sarah pasa en esa casa están ahí para darnos un contexto de lo cercanos que eran, y así que la primera muerte de Joel en medio de este desastre sea más impactante, ya que le rompe la cabeza a esta señora que ayudó a cuidar. Sarah agarra plata y el reloj de su padre para arreglarlo, algo que cambia respecto al juego donde se nos dice que lo compró directamente. Si bien nunca se nos especifica, siento que la manera en que se presenta este reloj tiene que ver con la figura faltante en esa casa, que es la madre de Sarah. Quizás fue un regalo de ella hacia Joel y por eso él se negaba a arreglarlo y lo dejó en un cajón. Por cierto, abrir cajones y explorar su contenido es algo que haces constantemente en el juego. En la camioneta de Tommy o de Joel, porque no queda en claro quién es el dueño de esta camioneta, vemos el sticker que nos indica que son veteranos de guerra, en este caso de la guerra del Golfo, y eso explicaría por un lado por qué Tommy es tan bueno usando el rifle y las habilidades que va demostrando Joel a lo largo del episodio. En la escuela tenemos algunos guiños también a 2003, como el cuadro de George Bush, presidente de Estados Unidos en esa época, y aparece un síntoma de la infección en una de las compañeras de Sarah, que es el movimiento involuntario de la muñeca. Más adelante, uno de los carteles que veamos en la zona de cuarentena nos explica que este es un síntoma para identificar infectados. Sarah lleva a arreglar el reloj y acá seguimos viendo cómo el desastre está cada vez más presente en su vida, con camionetas de SWAT y bomberos pasando detrás suyo y la dueña del local sacándola porque van a cerrar de urgencia. Durante toda esta parte, hasta que se despierta en medio de la noche, Sarah le da la espalda a los indicios del desastre, como en la primera escena de terror que tiene el capítulo, con la anciana empezando a sucumbir al control del hongo a espaldas de Sarah mientras ella busca películas en la colección de la casa. Por cierto, la película que se lleva es un título ficticio que aparece en la segunda parte de The Last of Us, pero el significado que tiene más adelante no lo voy a decir porque en este video no hacemos spoilers sobre la historia del videojuego. A diferencia de Sarah, el que sí se da cuenta de que algo anda muy mal es el perro Mercy, y esto puede ser un guiño a que en el futuro algunos grupos usan perros para detectar infectados en la zona. Para traer cierta tranquilidad, vamos a decir que en este universo los animales parecen ser inmunes a la infección del hongo. Se hace de noche y acá llegamos al momento en donde inicia el juego, con la escena de Sarah regalándole el reloj a Joel, y es todo igual, punto a punto, con diálogos incluidos. Tal es así que hasta la caja plateada del reloj es la misma. Sarah se duerme a las 11 y a las 2 se despierta, y para ese momento el mundo ya está en crisis. En esta situación es en donde empezamos a jugar con Sarah en el videojuego, algo que la serie respetó durante toda esta primera parte del episodio, y el momento en donde cambiamos la perspectiva es post-choque, cuando tomamos la perspectiva de Joel y él se vuelve el protagonista de la misma manera que sucede en el juego. La primera semi-explicación que tiene Sarah de el desastre llega a través de la tele, igual que en el juego, solo que ahí vemos una explosión en la transmisión de noticias, mientras acá ya está fuera del aire y la explosión llegará después. Otro agregado al juego es el primer encuentro de Sarah con los infectados, que es en la casa de los vecinos, donde vemos a la abuela infectada y de la boca le sale el hongo. Si notaron, la abuela a sus dos primeras víctimas los lastima
lastima en la cara, que según la infografía que vemos más adelante es la manera donde más rápido hace efecto la infección. Por eso es que cuando escapan en la camioneta, Joel, Tommy y Sarah ya ven a la pareja levantada y caminando. Esto es algo agregado también para la serie porque en el juego nunca se establece si había alguna diferencia en la zona en que te mordían los infectados. Llegamos a la escena del escape en camioneta, que está punto a punto calcada del juego, con la cámara siguiendo la perspectiva de Sarah. Los diálogos incluyen líneas directas del juego y planos iguales, todo con dos agregados especiales. Primero, la charla que tienen los tres sobre la posibilidad de que Sarah esté infectada y la explicación sobre dónde pudo haberse contagiado la señora, quien días antes estuvo en el hospital de la ciudad. Por otro lado, tenemos este amague de choque con otra camioneta, que es en donde en el juego quedan inconscientes los protagonistas y en la serie se reemplaza por el espectacular derrumbe del avión que provoca el vuelco de la camioneta. Sarah se lastima el tobillo de la misma manera que en el juego, y acá es en donde, como dije antes, tomamos el control de Joel, o como está representado en la serie, la cámara empieza a posarse en él y en su perspectiva. Joel le pide a Sarah que lo mire solo a él, línea que sale directamente del juego, y empieza a correr por la ciudad mientras un infectado lo persigue de la misma manera que en el material original. Así lo salva un soldado, pero la situación de alivio solo dura un segundo porque le damos paso al momento más desgarrador que nos ha dado un juego, o por lo menos en mi experiencia. Por supuesto, hablamos de la muerte de Sarah. En la serie se le deja más tiempo para respirar a este momento, y todo el recorrido del día desde la visión de Sarah nos hace empatizar más con ella y sufrir todavía más la pérdida. No que solo sea un golpe de efecto de uy, mira cómo empieza este juego matando a una nena, sino que sentimos la muerte de Sarah, un personaje que ya conocemos. Por cierto, este segundo donde la cámara nos deja con los ojos de Pedro Pascal mientras susurra "no estamos heridos" y se da cuenta de lo que va a pasar es puro cine. Pasamos a 2023 y de la despedida de una criatura, otro chico es quien nos da la bienvenida a este mundo post-apocalíptico donde el centro de Boston se convirtió en una fortaleza y zona de cuarentena. Y acá hay un paralelismo súper fuerte con el cierre del episodio, y es el simbolismo de la infancia. Empezamos el capítulo en un mundo sin futuro y está representado con la muerte de este nene infectado. Sin embargo, hacia el final del episodio vamos a descubrir que sí hay una posibilidad de cura, de un futuro diferente, y está representada en otra infancia, en Ellie. También vemos que el mundo cambió su forma, con la naturaleza invadiendo toda obra humana, de la misma manera que el hongo invade los cuerpos de sus huéspedes. Acá es en donde nos representan la forma en que la humanidad, o por lo menos en Estados Unidos, se terminó organizando bajo un gobierno militar llamado Fedra, que mantiene reglas estrictas en las zonas de cuarentena. Ahí nos reencontramos con Joel y en un solo gesto nos representan en qué estado está el personaje. La última vez lo vimos llorando con el cuerpo de su hija en brazos, y ahora vemos cómo despacha el cuerpo de esta criatura sin dudar ni una vez. Joel trabaja a cambio de estas tarjetas de raciones que tienen el mismo diseño que en el juego, y después nos vamos a enterar que es contrabandista, vendiéndoles accesorios incluso a los guardias de Fedra, como en este momento en donde intercambia pastillas de oxicodona, que por cierto es la misma droga que tomaba Dr. House en su serie, solo que bajo la marca de Vicodin. Como sabrán, este guardia es el mismo que los encuentra al final del capítulo mientras se infiltran del otro lado de los muros. En el juego, Joel no tiene ninguna relación con los guardias que los interceptan, pero acá nos establecen que se conocen y hasta son cómplices en el contrabando. Por eso significa más que sea él a quien Joel elimina, y de una manera tanto más visceral. Pero también esta escena nos explica por qué después de recibir un cuchillazo de Ellie, el guardia no la ejecuta directamente. En la charla con Joel, el tipo deja entrever que no es gratis para la mente de los guardias andar matando personas todos los días, y por eso necesita esas pastillas para alivianar la carga. Entonces, para algunos tipos que son guardias, dispararle a una nena directamente todavía significa un desafío. Mientras Joel camina por la ciudad, vemos carteles de los horarios de toque de queda, iguales a los que te encontrás en el inicio del juego, y tenemos el momento en donde nos muestran la frialdad con la que se maneja Fedra para ejecutar a quienes violen las reglas, algo que en el juego sucede al principio también, pero no es a través de una horca, sino a tiro limpio. También vemos algunos vecinos que llevan ropas de 2003, como estos dos, uno con la camiseta de la campaña presidencial de Al Gore y otro con una remera en honor a los soldados en la guerra del Golfo. Quizás es sobreanalizar un montón, pero este plano lo siento como un comentario sobre cómo en este mundo ya no hay republicanos y demócratas y todos están bajo el mando de este gobierno autoritario, a excepción de grupos rebeldes como lo son las Luciérnagas. De este grupo tenemos pintadas en las paredes, una de ellas es la que le da título al capítulo, que dice: cuando estés perdido en la oscuridad, busca la luz. Sobre esta frase la vemos dos veces en el episodio, primero como una frase completa y la segunda vez que la vemos solo está la primera oración, ya que lo que simboliza es que la luz es Ellie. De hecho, eso se refuerza con
el plano en donde la única ventana donde entra la luz es donde está ella y literalmente la primera vez que la vemos es con la cara iluminada por el sol. Acá conocemos a Tess, el personaje de Anna Torv, y en este momento vamos a ver una constante en la adaptación de The Last of Us, que es cambiar la forma en la que conocemos a los personajes, aprovechando la ventaja que tiene la narrativa de una serie por sobre un videojuego, donde siempre conocemos roles nuevos a partir de su interacción con el protagonista. Tanto a Tess como Marlene e incluso a Ellie las conocemos de primera mano y no en una interacción con Joel como sucede en el juego. Eso les da mayor entidad y fuerza y es algo que Craig Mazin explicó en varias entrevistas sobre esta serie. El objetivo de esta adaptación era explorar más a personajes secundarios y evitar replicar la experiencia de la jugabilidad del videojuego. Sobre eso tenemos un primer ejemplo en este capítulo y se trata de la persecución y tiroteo que Joel y Tess protagonizan con este tipo Robert. En el juego vos manejás al personaje mientras con Tess lo van persiguiendo a este tipo por las calles de la ciudad, pero en la serie se obvia por completo porque no lo necesita. Joel va a hablar con el tipo que maneja la antena para saber si hay alguna información sobre Tommy. Cuando dibuja en el mapa tenemos algunas locaciones que serán clave en la temporada y esto de marcar en los mapas es algo que también se hace constantemente en los juegos. Después Joel intenta hundir esa desesperación con whisky y pastillas hasta que amanece con Tess y se entera de lo que Robert le hizo, entonces planean su venganza y recuperar la batería prometida. En este segmento es en donde conocemos a Tess en el juego y tenemos un cambio que es la motivación por recuperar esa mercancía. En el juego Joel y Tess quieren armas, un bien muy valioso de contrabandear, y con eso es que Marlene los convence para llevar a Ellie a la otra base de las Luciérnagas. Acá creo que el hecho de buscar estas baterías para poder usar las camionetas abandonadas por Fedra y así ir a buscar a su hermano perdido es una motivación mucho más fuerte y explica mejor por qué el tipo aceptaría un trato tan riesgoso. Pero pasemos a la perspectiva de Ellie y sobre todo vamos a conocer un poco más a las Luciérnagas porque acá está la presentación de Marlene, la líder de este grupo rebelde. Marlene está interpretada por Merle Dandridge, quien le dio su voz al personaje en el juego y es la única que repite en el elenco original. Para nuestra región las voces de doblaje son las mismas que en el juego y me parece que es un detalle muy lindo. No sé si eso se respetó en España o en otros idiomas. Marlene nos expone cuál es la misión de las Luciérnagas: volver a instalar la democracia como sistema, aunque con ese objetivo es probable que hayan hecho cosas bastante graves también, como todo el mundo en este apocalipsis. Y en ese momento también nos insinúa cuál es la clave con Ellie. Ella es diferente y en su cuerpo puede estar la clave para dar con una cura. Por eso es que el plan original de Marlene es juntar a todos los miembros de las Luciérnagas presentes en esa zona de cuarentena y salir en banda cuidando a Ellie hasta llegar a la otra base donde tienen médicos y científicos. Pero después vamos a enterarnos que buscaban la misma batería que Joel para poder usar un camión y Robert los engañó con una batería obsoleta. Ahí arrancaría el tiroteo que resulta en Robert muerto y Marlene herida, con su grupo bastante diezmado. Y por eso es que el plan cambia y Marlene le ofrece este trato a Joel y Tess. En el juego las cosas suceden un poco diferente, con Tess disparándole a Robert y después es en donde llega Marlene herida de la misma manera y les propone este trato. En la serie, cuando Tess se encuentra con Marlene, la llama como el Che Guevara de Boston y por un lado los argentinos gritamos mi país, y también tiene sentido ya que entre otras cosas la figura del Che Guevara fue reconocida por esto: organizar un grupo rebelde para bajar un gobierno autoritario como el de Batista en Cuba. Que después las cosas se hayan dado de la manera en que se dieron es otro tema. Pero en este momento de encuentro es en donde Joel y Ellie se cruzan por primera vez y el ataque sorpresa de la chica es el mismo que en el juego. Por cierto, la remera que estaba usando Ellie podría llegar a ser, como suele hacer el equipo de Naughty Dog, la desarrolladora del juego, una referencia a otro juego que desarrolló esta compañía, Uncharted, en donde vemos que el joven Nathan Drake usa la misma remera que está usando Ellie ahora. Antes de llegar a ese lugar, Joel y Tess se cruzan con un infectado muy particular en los túneles del subte, a quien el hongo ya contaminó por completo y empezó a extenderse por las paredes. Este podría ser nuestro primer indicio a conocer un tipo muy particular de infectado que es el chasqueador, quienes ya no tienen boca ni rostro porque el hongo los comió de adentro hacia afuera y se comunican por ultrasonido chasqueando su garganta. Tengan muy en cuenta este sonido para el final del capítulo. Tess y Joel se llevan a Ellie y mientras ellos discuten el plan, la chica encuentra el libro de grandes hits de Billboard que Joel usa con sus asociados para comunicarse y saber cuándo es el momento de salir de la ciudad para contrabandear nueva mercancía. Si a través de la radio ponen un hit de los 60, no hay nada nuevo. Si suena uno de los 70, hay mercancía para ir a buscar, y si suena uno de los 80, el significado está oculto con una X, hasta que Ellie engaña a Joel diciéndole que escuchó que la radio se prendió y sonaba una canción que repetía la frase
frase Wake Me Up Before You Go Go, obviamente haciendo referencia al tema de la banda ochentosa Wham. Con la reacción de Joel, Ellie se da cuenta que el código es que si suena un hit ochentero, entonces hay problemas en la zona y no hay que acercarse. Por eso es importante que al final, cuando Joel y Tess ya no están ahí para escuchar, la radio se prende y suena Never Let Me Down Again de Depeche Mode, anunciando problemas en la zona mientras los protagonistas salen justamente al exterior. La secuencia de Ellie y Joel en el departamento es otra calcada del juego, con los mismos diálogos, incluyendo el matar tiempo y lo del reloj roto. Mientras se queda dormido, la presencia de Ellie hace que en Joel empiece a despertarse ese estrés postraumático de la muerte de Sarah, el cual tiene su punto cúlmine en el enfrentamiento con el guardia, donde descarga contra el tipo toda la frustración de no haber reaccionado de la misma manera en el momento de la muerte de su hija. La salida de la zona de cuarentena también está replicada del juego, con Tess siendo la que le indica qué hacer a Ellie y la nena diciendo la misma frase una vez que sale. Holy shit, I'm actually outside. Todo termina con Joel y Tess enterándose de la clave de Ellie y barajando las opciones que tienen, pero la urgencia los obliga a salir hacia el exterior y perderse en la oscuridad. El plano abierto de los edificios destruidos de Boston es una figura icónica del juego y les dije que se acuerden del sonido de los chasqueadores, porque en los últimos segundos podemos escuchar este particular sonido. Y no solo eso, sino que si prestan atención y hacen zoom, en la parte superior del edificio de la izquierda podemos ver a uno de estos infectados caminando. Probablemente los conozcamos en el próximo episodio. Pero qué manera de abrir una serie, qué manera de abrir una adaptación y cerrar un montón de bocas. A mí particularmente me gustó muchísimo, tengo muchas ganas de saber qué nos puede ofrecer The Last of Us en esta temporada y me encantaría que comenten ustedes cuál fue su parte favorita del capítulo, quizás también parte favorita de este video. Gracias por llegar hasta el final y gracias por acompañarnos en una nueva cobertura. Como siempre les digo, domingo ni bien termina el capítulo vamos a aprender en vivo acá en YouTube para hacer nuestro debate con spoilers, de sensaciones, de compartir cosas, tristezas y alegrías, y después el lunes durante la tarde-noche este análisis completo. Muchas gracias por llegar hasta el final, nos vemos en el próximo, si vos querés. Chau.